Los jóvenes israelíes tienen una vida muy distinta. La juventud israelí está mucho más politizada que la juventud en otros países. Todo joven israelí básicamente sabe que llegado a los 18 años tiene que entrar al ejército. Ser joven en Israel. Entre las obligaciones del ejército, su pasión por la política y un espíritu aventurero, los jóvenes israelíes están muy comprometidos con su presente. Andy Faur, coordinador educativo para España y Portugal de Akshamá, nos cuenta también asuntos de la actualidad política y cómo se percibe en Israel el auge del antisemitismo en el mundo. Estamos con Andy Faur, coordinador educativo encargado para España y Portugal del departamento de Akshamá de la Organización Sionista Mundial. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. El motivo de la entrevista de hoy con Andy es que nos cuente un poco cómo está actualmente la juventud israelí y conocer un poco también otras cuestiones de actualidad que nos importan mucho a nosotros. Cuéntanos primero, Andy, ¿cómo es la juventud israelí? Los jóvenes israelíes tienen una vida muy distinta en términos de maduración y de proyecto respecto a los jóvenes de cualquier país occidental que conocemos. ¿Por qué? Porque todo joven israelí básicamente sabe que llegado a los 18 años tiene que entrar al ejército. Y es un deber, una obligación que no se puede evitar. Los hombres hacen 3 años, las mujeres 2 años, o sea que empiezan su vida, entre comillas, más tarde. Empiezan a estudiar más tarde, muchos, la gran mayoría, después de los 2 o 3 años del ejército, sin es que no se quedan más, hacen un viaje de 1 año, básicamente. Ese viaje van para América Latina, Europa, África, el Lejano Oriente, y es un año que se lo toman de Hofesh, de libertad. Son los israelíes mochileros que vemos por Europa, ¿no? Por todos lados, por la India. Exactamente. Muchas veces por aquí, por España, los pueden ver de paso, quizás para algún lado. Yo les puedo decir que el 90% van a ser jóvenes de entre 23 y 26 años, que son exactamente después del ejército y antes de empezar a estudiar. Hay un alto porcentaje, que no lo sé exactamente, pero un alto porcentaje de jóvenes en Israel que estudia título universitario. ¿Cómo vive un joven israelí un conflicto que está en lo cotidiano, como es el conflicto entre israelíes y palestinos? ¿Cómo se le plantea al joven que va a la universidad, que está en el ejército, sí, que tiene una novia o no, que pasea? ¿Cómo es esa actualidad, ese presente? ¿Cómo se vive el conflicto en el día a día entre la juventud israelí? Pregunta complicada. Como otra característica particular, la juventud israelí está mucho más politizada que la juventud en otros países occidentales, llamémoslo así. Ya desde chicos podemos ver a los jóvenes ya siendo activos en el campo político, ya sea en la izquierda o en las derechas o donde cada uno le plazca, pero ya los vemos activos porque el conflicto es algo, como dices tú, del día a día, que vivimos con él constantemente y que nos afecta la vida diaria. O sea, cuando uno toma un ómnibus o cuando uno va a algún lado, digamos, está presente constantemente. Y esto también lo llevan al ejército. Muchos, no sé si conoces bien el fenómeno de los, ¿cómo se llama? Los de conciencia, los objetores de conciencia. Que hay muchos chicos que no están de acuerdo con las políticas israelíes y son objetores de conciencia y van a la cárcel 1 mes o 2 meses por no querer cumplir una orden de un comandante. Y eso los acompaña todo el tiempo. Hay un gran porcentaje de alumnos en carreras de ciencias políticas, politólogos, como que también a nivel intelectual, académico, eso influye. Y bueno, y también hay zonas también donde se vive más. En Jerusalén, donde yo vivo, es más vivo. En zonas más tranquilas como Tel Aviv o los alrededores, por la población árabe que vive en Jerusalén. Hay otras zonas de la costa, digamos, que no está tan a flor de piel, pero siempre está presente en la cabeza de todo joven también. Cuéntanos un poco, Andy, qué actividades realiza el departamento donde tú trabajas de Akshamá con los nuevos inmigrantes, con los nuevos Olim que vienen
de todas partes del mundo, pero en concreto también trabajan mucho con gente de Latinoamérica en proyectos. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué consisten esos proyectos. Seguro. Nuestro trabajo fuerte es en la diáspora, en los distintos países de la diáspora donde trabajamos, donde tenemos contactos. Ahí es donde está nuestro peso fundamental de trabajo, recursos, presupuestos, ahí es donde se hace. Como última etapa de nuestro trabajo está la Aliyá, la inmigración a Israel de los jóvenes, que digamos que si van a hacer Aliyá, si llegaron a la decisión personal, ideológica de hacer Aliyá, nosotros los queremos apoyar. Y muchas veces nuestro trabajo se limitaba, o hasta hace un tiempo se limitaba en ayudarlo a hacer Aliyá, ayudarlo a inmigrar a Israel. Y dijimos, no es suficiente, digamos, el olé, el joven inmigrante que llega a Israel, tiene otras necesidades también. No necesidades básicas, digamos, no nos encargamos ni de la vivienda, ni del trabajo, ni de la educación, eso ya hay otras instituciones que lo hacen. Vamos a llamar que nos encargamos de la parte social, cultural, ideológica, intelectual, para sintetizarlo. O sea, darle a los jóvenes que antes era activo en su comunidad un lugar o la posibilidad de ser activo también en Israel. Ese es nuestro fomento, digamos, intentar trasladar, o sea, y no perder en el camino desde Latinoamérica, Israel en particular, donde viene la mayoría de los jóvenes, no perder en el camino toda esa carga de activismo que tenían, toda esas ganas de hacer cosas, la iniciativa, todo aquello que estaba haciendo y que de repente llega a Israel y lo pierde todo. O sea, está claro que se tiene que dedicar a estudiar, a pagar el piso, a vivir, que lleva mucho tiempo, pero también queremos que se inserte desde de una perspectiva propia, personal, en la sociedad israelí, de forma activa. O sea, enseñarle cómo integrarse a la sociedad israelí en forma activa. Ese es básicamente el objetivo. ¿Puedes ponernos un ejemplo de forma de integración, de actividad concreta con Olim que habéis hecho? Sí, hemos hecho muchas actividades sociales y culturales que van desde charlas, conferencias, bailes, encuentros, todo tipo de cosas, y también formamos alrededor de nuestro en Akshama un grupo de jóvenes activistas propiamente dichos que hacen actividades para ellos mismos. Y ahora empezamos un nuevo proyecto con una revista que sale en Israel en castellano que se llama Piedra Libre, que es una iniciativa privada de un grupo de jóvenes Olim, y nosotros empezamos a publicar un dossier con jóvenes Olim periodistas que hicieron Aliyá, que están cercanos al departamento de Akshama y que le queremos dar la posibilidad, sobre todo el medio para que se expresen, y quizás sea una perspectiva, la punta del iceberg para que en un futuro puedan trabajar en eso, quizás en el tema de periodismo, en el tema escribir artículos, o sea, darles el primer puntapié para ayudarlos en su integración futura a Israel. ¿Cómo se vive, Andy, haciendo un poco de presente en esta entrevista? ¿Cómo se está viviendo la situación actualmente en Israel con la crisis del gobierno Sharon, el plan de retirada de Gaza? ¿Nos podrías hacer una breve descripción de cuál es el momento político, el pulso político de Israel estos días? Sí. En Israel nunca nos aburrimos. Por suerte, siempre hay algo que nos mantiene en vilo. Ahora, por supuesto, todo comenzó básicamente con la propuesta del primer ministro Sharon de la retirada unilateral de Gaza. Esto implicó en primera instancia el apoyo mayoritario de la población israelí. Creo que esto es claro. La mayor parte de la población israelí opina que no debemos estar en Gaza, que hay que retirarse lo más pronto posible. El plan por eso tuvo mucha aceptación a nivel público. Sharon hizo un referéndum interno dentro del Likud, donde lo perdió, donde los sectores más conservadores del Likud lo ganaron, que fue un error político que la verdad que no lo tendría que haber hecho, pero no le hizo caso y siguió adelante con el proyecto del plan de desconexión. Esto implicó que la derecha de su gobierno se retirara. Hoy está el gobierno en minoría.
Hay mucha presión de los sectores conservadores del Likud, también muy fuertes, sobre Sharon para que se vaya atrás con el proyecto, con el programa. Sharon está dispuesto a seguirlo adelante. Ahora la crisis de gobierno no se sabe cómo se va a resolver. Puede ser que el laborismo entre al gobierno, es una posibilidad. Entonces esto va a permitir que el programa de desconexión se lleve a cabo como está previsto hasta fin de 2005. Pero la otra opción es que los sectores más conservadores del partido Likud no quieren un gobierno de centro tirado a la izquierda por el laborismo y pretenden sumar a los grupos de derecha y a los grupos ortodoxos, o sea, hacer un gobierno de derecha, que esto sin duda trabaría el plan de Sharon, que lo que Sharon no quiere, pero tiene mucha presión interna. Esto se va a decidir de aquí hasta ahora hay unas vacaciones en la Knesset, cuando empiece en octubre la sesión de invierno, recién ahí vamos a tener realmente una perspectiva un poco más acabada, pero hay mucha incertidumbre. Realmente ningún analista político serio o ningún observador de la realidad puede decir lo que va a pasar, porque va a depender de demasiadas variables, de demasiados factores. Una pregunta que tenemos que nos resulta muy interesante es cómo se ve desde Israel la situación del antisemitismo que se vive en el mundo, especialmente en Europa, pero también en algunos países de América Latina, en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ¿cómo se ve desde fuera esa situación? ¿Y qué piensan también la juventud israelí brevemente sobre este tema? Como alguien, siempre hay que poner las cosas, creo que en su contexto correcto. Siempre me preguntan a mí al revés: ¿cómo vives en Israel? Los atentados y el peligro y la seguridad. Y yo les digo, yo en Israel me siento muy seguro, porque lo que ustedes ven en una pantalla de televisión o en un diario es realmente un mínimo. Hay atentados, obviamente, y hay situación de seguridad bastante inestable, pero la vida sigue, la vida continúa. Y muchas veces pasa al revés. En Israel, yo vengo de Argentina, entonces conozco la realidad, y también de otros países. Hacer de un hecho una generalidad es un error. Eso está claro. Hacer de un hecho antisemita que un país sea antisemita o que toda una comunidad esté en peligro es un error. Es un error que algunos lo utilizarán para sus fines, pero hay obviamente situaciones más graves como la de Francia hoy en día, en donde realmente el antisemitismo está aumentando en forma gradual y bastante preocupante. Pero en general es esa la tendencia muchas veces a Israel, ver que los judíos están en peligro. O sea, el antisemitismo básicamente existe en todos los países del mundo, no lo podemos negar, incluso en países donde no hay judíos, que es increíble, pero existe. Pero digo, hay que poner todo en su contexto. No hay ninguna, y lo digo con toda la responsabilidad, no hay ninguna comunidad en peligro inminente de ser atacada como comunidad de ataques antisemitas. Eso es claro. Obviamente hay judíos que son atacados, hay manifestaciones antisemitas, violaciones de cementerios, hay todo tipo de eventos antisemitas, seguro. Pero digo, en Israel nos consideramos o creemos que tenemos también la responsabilidad de velar por los judíos del mundo. O sea, nos preocupa mucho estas cosas. La cuestión es cómo uno las resuelve, cómo uno las trata. Podemos hacer esto un escándalo, podemos tratarlo puntualmente como debe ser, podemos ayudar a los factores comunitarios tenemos la experiencia quizás o los medios para ayudar a los factores comunitarios a enfrentar el problema. Y creo que en ese sentido nos sentimos copartícipes de lo que pasa en la diáspora. Y bueno, en ese sentido estamos muy atentos. Hay varias organizaciones que están hacen como watching, observación de hechos antisemitas y seguir de cerca y ver qué pasa y ayudar y fomentar y trabajar para que esto no suceda más o para enfrentarlos en la medida que cada comunidad necesite. Pero siempre la visión va a ser de un lado y de otro, siempre va a ser más catastrófica de lo que realmente es. Y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar puntualmente sobre los temas que preocupan a los judíos, en este caso de la diáspora.
Bueno, muchísimas gracias Andy Faur por estos minutos y por esta charla tan interesante. Esperamos verlo pronto nuevamente en España. Gracias a Radio Sefarad, me encantó esto. En Radio Sefarad, la entrevista. Un tipo sería un cuento folclórico que todo el mundo reconoce como Cenicienta. Otro un cuento familiar de la tía que siempre hacía esta cosa, aunque sea verdad o no. Y también la tercera categoría sería el cuento de quién eres y cómo llegaste a estar aquí. Pedía algo que comer y el camarero le preguntó que quisieras un vegetales con eso, quieres maíz, quieres, no sé, unas judías verdes, y ella se ofendió y porque es que no usaba esa expresión y dijo, no, es que no quiero judías verdes sino cristianos azules. Y es por los cuentos que construyamos una comunidad. A la norteamericana Sheri Gottlieb se lo cuentan todo. Los judíos de Madrid le han abierto las puertas de sus casas y han desgranado sus historias para ella. Se trata de conocerles a través de sus propias palabras. Érase una vez la comunidad judía de Madrid. Lo que estudio es la literatura, sobre todo la literatura oral de la comunidad judía actual de Madrid, y me interesa mucho cómo se cuentan cuentos, las personas que cuentan, por qué y cómo se interrelacionan los cuentos entre sí mismos y también con la literatura escrita. Así que hay muchas conexiones. Estás aquí con una beca, ¿verdad? Sí, una beca Fulbright. Y digamos que el fondo de tu trabajo en la materia prima son las entrevistas que realizas a la gente que pertenece a la Comunidad de Madrid. Sí, hago trabajo de campo aquí. ¿Y cuál es el objetivo del estudio? Bueno, es que hay tres tipos de cuentos, digamos, que busco, y un tipo sería un cuento folclórico que todo el mundo reconoce como Cenicienta. ¿Un cuento clásico? Uh-huh. Otro un cuento familiar de la tía que siempre hacía esta cosa, aunque sea verdad o no. Y también la tercera categoría sería el cuento de ¿cómo les explico? El cuento de quién eres y cómo llegaste a estar aquí, todo eso. Y a ver lo que dicen. Bueno, y siempre es que les planteo esas categorías para que tienen un punto de arranque, porque es muy difícil si alguien te dice, cuéntame algo que no sabes qué contar. ¿Con esto qué pretendes conseguir? ¿Cuál es el interés? Supongo que eres curiosa, pero ese no es el sentido principal, ¿no?, de tu estudio. Sí, bueno, yo diría que el lenguaje de los cuentos es cómo nos comunicamos, y es por los cuentos que construyamos una comunidad y que hacemos frente a la historia o de las ideas o de los mitos de la historia, y con los cuales creamos mitos más que nos convienen más y que nos ayuda a formar relaciones. Sobre todo en España, que ha tenido una historia muy conflictiva con el pueblo judío, el diálogo entre lo que se han pensado y las historias de salir de España, regresar o ir a otro país y después regresar, o a otros 3 países y después regresar, esos son cuentos distintos, pero que hay diálogo entre ellos, y por eso hay que investigarlos y también para entender mejor cómo estamos, dónde estamos. Para conocer a la comunidad judía actual, ¿no? Es que los cuentos que recojo yo, esos cuentos son los cuentos que se están usando actualmente para formar la comunidad. Así que conocerlos mejor es que te ayuda a comunicar mejor. Tú llegas a una familia que no sé cómo te reciben primero. ¿Les extraña? ¿Les apetece hablar de sí mismos y de sus historias? Bueno, depende. Generalmente
conozco a las personas en la comunidad por actividades, algo así. Es que nunca quiero hablar con alguien que no quiere hablar conmigo, claro. Porque la entrevista es una colaboración entre dos personas y el texto que sale de la entrevista también. Así que les explico siempre lo que hago y normalmente charlamos antes, es que ya nos conocemos y charlamos un poco para que nos conocemos mejor y antes de hacer cualquier cosa y que estén cómodos. Tú llegas a esa familia que ya conoces y que aceptas ser entrevistada, y les propones que te cuenten o bien un cuento clásico, una historia familiar o su propia historia. ¿Qué suelen elegir? Generalmente lo que me dicen es, que no sé cuentos, no sé nada de cuentos, así, pero sí que te puedo contar es la historia de la narrativa personal, digamos. Pero así normalmente ves que eso es, como dije antes, como un punto de arranque. Y generalmente mientras preguntas y todo que salen cuentos más hechos o elaborados, no siempre, pero generalmente que sí, y que hay temas también que surgen de los cuentos en común, por ejemplo, entre las personas que hablan de Marruecos, o a veces si hago una entrevista con una pareja, un matrimonio, que también hay temas parecidos o opuestos que se desacuerdan en algunas cosas. ¿En una misma familia se cuentan las cosas de la misma manera? Lo estaba pensando antes y generalmente que no, que cuentan las cosas de manera opuesta. Y no sé, eso es algo de que los opuestos se atraen o algo así. Y a veces con una entrevista por ejemplo, primero hablé con el padre y después con la madre y cada uno hizo su cosa de manera distinta, pero con interrupciones que la madre quería añadir unas cosas que decía el padre, que él no lo quiere contar, pero al final que sí lo contó, así que también tienen ideas distintas de lo que es apropiado contar y cómo se cuenta. Y, por ejemplo, también en esta misma familia, el padre era fotógrafo, pero no me mostró ni una cosa. Es que le preguntó, ¿qué tiene esa foto? Que había hecho una foto de unos momentos muy históricos. ¿Cuál? Y, bueno, de cuando se aterrizaron a la luna, el primer paso. Es un pequeño paso sí. para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Eso, ¿no? Ese momento está fotografiado por una persona que tú has entrevistado para tu trabajo. Y le pregunté, ¿tienes la foto? Él sí, y no me la mostró, pero su mujer, con quien hice la entrevista después, es que es todo por fotos, es que empezó a sacar las fotos y todo lo que narraba era por fotos, y incluso que interrumpía a veces, o que no era una interrupción porque fue parte de la narrativa, pero para buscar fotos, para decirle a su hijo que busque de esto, ¿dónde está la foto de hace 3 años cuando fuimos a...? ¿Y Seri, hay temas tabú? ¿Temas de los que no se quiere hablar? Yo creo que sí. Esos temas, o el tema más destacado es el de la relación entre las diversas facciones de la comunidad judía actual de Madrid, que hay inmigrantes o de gente de distintas generaciones o nacionalidades y que no siempre se llevan bien claro, porque como en cualquier grupo diverso que no es un grupo de veras, y así que para mí es difícil preguntar a veces sobre esas cosas y tampoco lo quieren comentar, o comentan o dicen cosas que yo sé que no son mentiras, pero tampoco son la verdad. Por ejemplo, si les pregunto, ¿y cómo se llevan esa parte con esta parte? Y me dicen, que nos llevamos muy bien, hacemos un esfuerzo para que trabajemos juntos, y a lo mejor que sí hacen ese esfuerzo, pero que yo sé que yo estuve con esa parte hace una semana y alguien ahí me dijo que no pueden hacer esa cosa porque la otra parte no les deja, así que es complejo. Es todo políticamente correcto, y yo no sé si ahora vas a ser tú políticamente correcta contestándome a
¿cuál es la visión con la que te estás quedando? ¿Cómo es la comunidad judía de Madrid? Bueno, creo que también, como cualquier comunidad judía, es como dos judíos, 3 opiniones, o 4, o 5, o 6. Es igual aquí. Lo que pasa aquí, como la comunidad no es muy grande, que a veces los riesgos son más altos. Y también como se desarrolla esa comunidad con esta historia española conflictiva, y también en una sociedad que no está acostumbrada, no solo no está acostumbrada a tener judíos aquí, pero tampoco inmigrantes, tampoco gente no católica. Así que el esfuerzo es mucho más aquí y mucho más intenso. Sherry, ¿cuál es tu cuento clásico preferido? Uy, es muy difícil. Bueno, esta respuesta no será muy políticamente correcta, pero es que hice mucho trabajo con un cuento que se llama La mujer sin brazos, que no es un cuento encantador exactamente, pero también creo que es que siempre esos cuentos de encanto tienen unos corrientes menos encantadoras. Y en este cuento se nota y se destaca más, y así que también se puede interpretar mejor. No tenemos tiempo para que nos lo cuentes, pero sí tal vez para que nos narres una historia de estas familiares, sobre las que tú preguntas. Una anécdota rápida. Bueno, uno de mis cuentos favoritos es que la madre de alguien con quien hice una entrevista fue a un restaurante en España, y su familia de Marruecos, y pedía algo que comer, y el camarero le preguntó que quisieras un vegetales con eso, ¿quieres maíz? ¿Quieres, no sé, unas judías verdes? Y ella se ofendió, y porque no usaba esa expresión, usaba videos, y dijo, no, es que no quiero judías verdes, sino cristianas azules. Y bueno, cuéntanos un poco algo de tu biografía. ¿Cuánto te quedas en España y cuándo piensas terminar este trabajo? Bueno, esta parte del trabajo que a lo mejor que salgo de España a mediados de septiembre. Así que llevo ahora 4 o 5 meses aquí y llevaré un poco más, pero también sé que entre los últimos años que he salido y regresado, y que creo que eso será el proceso de los años que viene, que me alegro mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted. Tengo una enseñanza, una educación judía muy fuerte, aunque no parezca y sea quizás contradictorio al ser bailarina. Estás ahí y te olvidas de todo el mundo y estás tú expresando eso, interpretando un sentimiento, una emoción, lo que sea. El haber bailado en Israel también fue muy emocionante, justamente. Allí sí podía respetar el Shabbat y todas las fiestas y fue una experiencia maravillosa. Miriam Kesherman nos toma de la mano dulcemente y la acompañamos en una coreografía muy especial, la de su propia vida como bailarina. La ha compartido con nosotros, con la delicada fuerza con la que desarrolla su vocación y su identidad como judía. Me comentabas que tus raíces judías son muy fuertes. ¿Eso cómo se transmite en el baile? Supongo que baila la persona que se es, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Además, el escenario es un lugar para mí muy especial. Es un lugar donde uno sale ahí a bailar y es transparente, ¿no? O sea, no se pueden ocultar cosas. La persona está ahí transmitiendo emociones, sentimientos por medio del movimiento. Y realmente así creo que debe ser también, ¿no? Sales ahí y eres tú. Es muy difícil de aparentar o... ¿Y el hecho de ser judía, crees que se refleja en algo, en tu arte?
Supongo que sí, mi creencia en Dios, por supuesto, que al salir antes de cada espectáculo o el agradecer día a día, ¿no?, de la suerte de poder ser bailarina y de poder estar donde estoy. Por supuesto que soy afortunada y doy gracias a Dios por ello. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido bailarina? Ay, no lo sé, no conozco otra Miriam sin ser bailarina, no lo sé. No te imaginas de otra manera, ¿no? Pues hasta ahora no, ya se verá en un futuro. Has trabajado con gente muy importante, Nacho Duato, y en Israel, háblanos, porque también tuviste experiencias muy, muy buenas. Pues sí, primero he empezado en la Escuela Nacional de Danza en Uruguay, de allí he ido a Nueva York, que tuve la suerte también de conseguir una beca. Me habían concedido una beca la Organización de Estados Americanos a hacer un posgrado en Nueva York. Ahí pues entonces empecé un poco también a abrirme en la danza a diferentes técnicas, modernas, contemporáneas, y allí estuve en el Ballet Hispánico de Nueva York, en el Joffrey, y luego llegué a Israel, a Bad Dor Dance Center. Y ¿hubieras ido a Israel aunque no fueras judía? Tengo que admitir que siempre he sido sionista, muy sionista. Adoro Israel y tengo una enseñanza, una educación judía muy fuerte, aunque no parezca y sea quizás contradictorio al ser bailarina y tenga que a veces trabajar los Shabbat o cualquier otro día tan importante para el judaísmo, ¿no? Tengo que admitir que he tenido una educación religiosa muy fuerte. He estudiado todo el colegio y creo que aquí la secundaria, el liceo, en una escuela judía religiosa. Y entonces, con esa educación y con esa niñez que he tenido, te podrás imaginar que sí que me llega muy fuerte y muy adentro el judaísmo, ¿no? Y el haber bailado en Israel también fue muy emocionante, justamente. Allí sí podía respetar el Shabbat y todas las fiestas, como todo el mundo. Y fue una experiencia maravillosa, claro que sí. He trabajado con muchos coreógrafos contemporáneos, jóvenes coreógrafos israelíes y sobre todo, lo más gracioso es que una vez que he venido aquí a trabajar donde estoy actualmente con Nacho Duato, si no me equivoco fue el año pasado que ha venido Ohad Nahari, que es el director de Batsheva, que es una compañía también de alto prestigio internacional, y que era genial, ¿no? Entre ensayo y ensayo poder hablar hebreo y sentirme un poco, no estoy tan lejos de Israel, ¿no? Y sí, fue muy bonito, muy bonito. Y pues ahora estoy aquí, como ya he dicho, y tú sabes, en la Compañía Nacional, y desde luego que es una experiencia que, creo que como bailarina y también como persona estoy muy agradecida, ¿no? ¿A qué has tenido que renunciar para conseguir este sueño de poder ser bailarina? No sé si le llamaría renunciar, pero sí tengo que admitir que he tenido que tomar decisiones y muy importantes durante toda mi vida, ¿no? Porque primero el salir de mi casa muy jovencita, a los 18 años, y estar por ahí sola, acostumbrada, ¿no? Una familia numerosa que somos, ¿no? Y así también he tenido que tomar decisiones en otros momentos, por ejemplo, ya más de dónde vivir y, siempre he estado un poco yendo también a sitios dependiendo donde hay trabajo que me interesara, ¿no? Eso implica levantarte, hacer la maleta, salir, empezar una nueva vida en otro país distinto, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero también tiene su riqueza, ¿no? Sí, la vida personal un poco condicionada a lo profesional y te compensa. Sí, por supuesto que sí, porque toda mi vida he hecho lo que he querido y como dije antes, yo he decidido esto, ¿no? Para mí la danza ha sido, sí, casi toda mi vida o gran parte de mi vida lo más importante, ¿no? Y supongo que en muchísimas otras carreras o artes también la gente puede entender, ¿no? Que o te dedicas 100% o no hay, digamos, éxitos o no hay cómo alcanzar lo que tú deseas, ¿no? ¿Y tu primera danza fue el ricudín? Casi diría yo. Sí que he aprendido, claro que sí que he aprendido ricudín estando en Uruguay y sí, claro, sí, me ha encantado, era genial, imagínate, donde todas mis compañeras del colegio, tú que eres bailarina, queremos verte bailar y todas esas cosas, ¿no?
Sí, desde luego. Miriam, tú viajas muchísimo y eso es una suerte para muchas personas, pero supongo que si no puedes elegir lo que haces cuando viajas, la gente que conoces, si no tienes tiempo, también puede ser un poco frustrante haber estado en tantos países y a lo mejor no conocerlos como a ti te hubiera gustado. La verdad que sí. Por un lado está lo maravilloso de lo que es viajar, ¿no? Por todas partes. O sea, te puedo decir desde Asia, como yo que sé, hasta Sudamérica, Estados Unidos, Europa, por todas partes. Y sí es cierto, sobre todo en China, cuando hemos estado en China, que hemos estado varias veces, era un poco frustrante el hecho de saber que, Dios mío, estoy aquí y no tener tiempo para ver todo lo maravilloso que hay, ¿no? Para ver. Pero bueno, pero por otro lado, es cierto que por un lado es mi trabajo y por otro lado es lo que uno desea, ¿no? Estar en el teatro, estamos desde horas muy tempranas hasta la noche ensayando, preparándonos para el momento tan especial que es el espectáculo. Y que de todas maneras es que si no estás ahí dedicándote, es que mejor dicho no hay otra manera, ¿no? de bailar y bailar bien. Y antes hablabas de que era contradictorio que alguien con raíces judías y una educación tradicional decidiera ser bailarina y todo lo que comporta hacerlo, ¿no? ¿Eso te ha dificultado o te ha puesto trabas en tu carrera o ha servido para que te superaras? Sí, por un lado sí ha sido un poco difícil, como decía, hablábamos antes de tener que decidir entre algunas cosas y la danza, y sí ha sido un poco difícil porque me encanta la religión, pero por otro lado amo la danza, entonces puede ser esos segunditos, ¿no? que tenemos día a día normalmente todas las personas de decir esto o esto, esto otro o no sé si me entiendes, o sea, sí no es fácil, nada es fácil, ¿no? Pero eso también reafirmaba y sigue reafirmando en cada momento la pasión por la danza, ¿no? De que bueno, es lo que me gusta, es lo que he hecho toda mi vida y querer ser lo mejor posible, dar lo mejor posible en el momento del espectáculo y pues eso, ¿no? Y crecer. Y también el baile supongo que puede ser una ofrenda preciosa hacia lo que sientes y lo que crees, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es una forma muy bonita de verlo y desde luego que lo veo así. Es la danza para mí, por lo menos como la veo yo, es el poder expresar lo que sea, ¿no? Los sentimientos, la emoción, un estado de ánimo a través del movimiento, de la música y en un lugar determinado, ¿no? Que es, digamos, sagrado, que es el escenario, ¿no? Es un lugar especial donde estás ahí y te olvidas de todo el mundo y estás tú expresando eso, interpretando un sentimiento, una emoción, lo que sea, ¿no? Desde luego que también tiene mucho que ver la dirección con que es realizada la coreografía, que en este caso es, tengo que mencionar a Nacho Duato, que es el director artístico de la Compañía Nacional. Por supuesto que sin él no sería posible muchísimas de las cosas que te he estado contando, ¿no? Que él nos dirige de una manera maravillosa, con una perfección increíble. Es cierto que es muy exigente, pero bueno, es que si no hay exigencia las cosas no salen como saldrían. Él es el que, por ejemplo, nos hace los pasos, nos pone la música y ensayamos horas hasta que realmente sale exactamente como él quiere, tal paso con tal determinada nota musical, y para eso hay que estudiar muchísimo la música, sabérsela y saber exacto lo que él quiere. Y desde luego que el trabajo aparte, eso es en horas de ensayo, día a día, por eso se logra, ¿no? Que cuando uno va al escenario, al espectáculo y dice, pero qué fácil que parece, sí, claro, es que eso es lo que se quiere lograr. Y por otro lado, por supuesto que está el trabajo individual de cada uno, y eso es lo que nos hace único a los bailarines, de poder dar esa cosita extra, ¿no? De cada uno, eso que uno lleva dentro, ¿sabes? Esa terminación, si quieres, ¿no? Que es el trabajo individual de cada bailarín. Por supuesto que iba a citar a Nacho Duato si tú no decías nada, pero para preguntarte algo que seguro que nuestras oyentes están deseando saber. ¿Es siempre tan guapísimo? Pues ¿Por sí. las mañanas también? Pues sí, la cuando verdad llega que... a trabajar o cuando está cansado. Pues sí, es una persona que se cuida muchísimo.
Yo creo que es un poco también lo que hemos aprendido como bailarines desde pequeños. Es fundamental estar en una forma plena física, mental. O sea, entonces yo creo que eso también le mantiene genial, como todo el mundo le ve. Pues sí. Sí, Miriam, porque la vida de una bailarina es una profesión que exige tanto que es muy limitada, ¿no? La vida profesional, me refiero. En ello, de hecho, estoy pensando y viendo cosas, a ver qué puedo hacer luego. Y sé que hay muchísimas cosas de allí. Lo que pasa es que, claro, he dedicado toda mi vida a esto y pues tengo que admitir que no es fácil, pero sí que hay muchas ganas y la vida continúa, por supuesto. ¿Vas a hacer coreografía cuando acabe tu carrera profesional, enseñanza? Sí, me gustaría desde luego volcar todo lo que he aprendido, toda mi experiencia, mis conocimientos, a la enseñanza de la danza, por supuesto. Eres la única judía que hay en la compañía. ¿Eso te diferencia de alguna manera de tus otros compañeros? Bueno, no, yo no diría que me diferencia, no sé, tampoco estoy dentro de cada persona allí, ¿no? Pero yo sé que yo me siento judía en todo momento, desde que me levanto hasta que me acuesto y no sé, quizás sí, esa es la diferencia, que ellos no lo son y yo sí, pero bueno, no sé cómo lo viven ellos, no te podría decir, ¿no? Yo sé que me siento muy judía y estoy feliz de serlo, claro. Judía y bailarina. Sí. Pues muchísimas gracias ¿Es tu primera entrevista? Sí, en la radio, sí. Pues muchísimas gracias por haber dado estos primeros pasos en una entrevista en Radio Sefarad. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Yo tenía sueños, soñaba con los moros, soñaba con mujeres con unas vestimentas muy, muy diferentes, con letras de en hebreo, como si fueran dichos de Kabbalah. No entendía lo que era eso, ¿no? Tengo una misión, que es una misión de vida, una misión artística, una misión de todo mi ser, que es recrear esta música en mi universo musical y pasar adelante este legado que es la tradición sefardí, pero como la veo yo, como la siento yo, Fortuna. Todo es nuevo en mi trabajo en el sentido de la recreación de este universo, ¿no? Hay voces que quitan el aliento. La respiración se contiene cuando ciertos matices, contados en la historia de la música, nos hacen encogernos y obligan a nuestra mente a vaciarse y dejarse llevar por dulces senderos sonoros, por historias, por sentimientos y recuerdos. Ese es el poder de la voz de nuestra entrevistada de hoy, la brasileña Fortuna. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la grandísima cantante Fortuna. Ella es brasileña y si han seguido nuestra programación habrán podido oírla en varias ocasiones. Buenas tardes, Fortuna. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, es un placer tenerte aquí. Estás en España, en Barcelona en concreto. ¿Podrías contarnos qué te trae por aquí, por Sefarad? Bueno, yo estoy acá en Sefarad con mucha emoción. Estoy llegando de un concierto que fue en la ciudad de Évora, en Portugal, y me quedé muy impresionada con el público también en Portugal. Hice varias giras por todas partes del mundo casi, y resulta que ese concierto en Portugal me dio la sensación de que hay mucha gente que de corazón se revelan marranos que quieren buscar más, saber más sobre sus antepasados judíos. Y eso es muy emocionante. ¿Cuándo fue la última ocasión que habías visitado Sefarad?
fue hace 5 años atrás, antes del nacimiento de mi primera hija, Victoria, y bueno, siempre tuve excelentes impresiones de Sefarad, donde además hice una búsqueda en el Centro Etnográfico Joaquín Ruiz, que es un centro muy interesante, y también a través de Tecnosaga, que siempre me mandó mucho material sobre la música sefaradí. Se respira realmente verdadera pasión y amor hacia los sefardí en tus discos, en tu forma de cantar. ¿De dónde viene este amor? Además, siendo brasileña y siendo además autóctona, tú has nacido allí en Brasil. Creo que fue en Israel, si no me equivoco, donde tuviste tu primer contacto. Sí. Cuéntame un poco. Sí, mire, yo primero, bueno, mi nombre artístico es Fortuna, soy de apellido de familia, bueno, mis padres, Safdie, que es una familia que viene de la ciudad de Alepo, Siria, se dice Halab en árabe, y resulta que, bueno, somos judíos orientales, ¿no? No somos sefarditas tahor, digo así puros, ¿no? De España. Me parece que el origen de mi familia viene ahí atrás de Tzfat, Safdie, Tzfat. Bueno, y resulta que yo trabajaba con música brasilera, con Toquinho, Chico Buarque de Holanda. Gente de primera línea, ¿eh? Sí, y me sentía un vacío en el corazón, ¿sabes? Era algo así de mucha proyección, bastante dinero, pero poco calor en el corazón. Y no sentía que era eso. Y un día entré en el Museo de la Diáspora, Beit HaTfutzot, en Tel Aviv, y escuché: Durme, durme, mi alma, doncella, durme, durme, sin ansia dolor. Durme, durme, mi alma, doncella, durme, durme, sin ansia dolor. Y escuché eso y dije: mire qué extraño, porque yo tenía sueños, soñaba con los moros, soñaba con mujeres con unas vestimentas muy, muy diferentes, con letras en hebreo, como si fueran dichos de Kabbalah. No entendía lo que era eso, ¿no? Y resulta que cuando entré y escuché: Durme, durme, sin ansia dolor, entendí mis sueños. Entonces pregunté: ¿qué es eso que estoy escuchando en la recepción? Me dijeron: esto es ladino. Dije: ¿qué es ladino? Y ahí me explicaron. Entonces yo en ese minuto sentí que mi vida cambiara por completo. Empecé a hacer una búsqueda y empecé a sentir que tengo una misión, que es una misión de vida, una misión artística, una misión de todo mi ser, que es recrear esta música en mi universo musical y pasar adelante ese legado, ¿se dice en español? Sí. Este legado que es la tradición sefardí, pero como la veo yo, como la siento yo, Fortuna, y sus músicos que andan conmigo ya hace muchos años. Y bueno, la música sefardí, a mi ver, tiene 3 fuentes fuertes. El ritmo de los moros, como tate tate, tú el caballero, te llamaré para mi casa, le lavaré mi lindo cuerpo, le pondré camisica blanca. Y tiene el sentimiento español: una tarde de verano, así por la morería, y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Y todo ese lamento judío, ¿no? A la derecha, Mijael. Y bueno, esos 3 elementos y más uno más ahora con mi trabajo, que es el sotaque brasilero, el aporte brasilero en todo este universo. Tú has hablado hace poco de tu forma de entender la
la música. Tu voz recuerda mucho, si me permites la comparación, a voces como Loreena McKennitt o la voz de la misma Enya, que son voces que están enmarcadas dentro de lo que ahora se llama World Music, New Age, o bueno, tiene muchas etiquetas, ¿no? Y bueno, Loreena McKennitt, para quien no la conozca, recrea lo que es la música tradicional celta, Enya, bueno, su propia música, pero así con una voz muy New Age, muy nueva, y la tuya recuerda bastante a eso. Sí, en o Brasil, sea que tu forma de entender... Mucha gente dice eso. Sí, que te pareces a Loreena. Y también a Madre Dios. Entonces, musicalmente tengo esas influencias, Siento que tengo esas influencias. Quería preguntarte también cómo abordas la composición de cada disco, porque he visto que hay canciones tradicionales, pero también canciones que habéis creado. Hay temas también tuyos, bueno, vuestros supongo, de tus músicos. ¿Qué parte es la tradicional y qué parte es la nueva en tus trabajos? Ay, mira, pienso que hay todo es nuevo en mi trabajo en el sentido de la recreación de este universo, ¿no? Y bueno, tengo temas nuevos como Aleluya, Aleluya, Luz Azul. Dame tu fuerza, por ejemplo, que es un tema que hace mucho suceso en los conciertos ahí por el mundo, que es un poema de Yehuda Halevi. Dame tu fuerza, pues a ti te he de dar yo mis amores. Pues a ti te he de dar yo mis amores. Pues a ti te he de dar yo mis amores. Dame tu fuerza, pues a ti te he de dar yo mis amores. Pues a ti te he de dar yo mis amores. Pues a ti te he de dar yo mis amores. Bueno, otros temas más, tengo muchos temas. ¿Y eso lo abordas con todos tus músicos? ¿Son ideas que vienen de también sueños tuyos? Sí, de grandes, fuertes intuiciones. Sí. Bueno, háblanos, Fortuna, ahora de tus proyectos futuros. ¿Tienes pensado ahora mismo grabar algo cuando vuelvas a Brasil? ¿Vas a continuar de gira? Sí, tengo en Brasil un trabajo muy importante que es un trabajo con monjes benedictinos del monasterio de São Bento. Y bueno, este trabajo que está en el Celestia es un trabajo, bueno, muy importante y estoy muy contenta de estar en ese trabajo porque me abrió muchísimo frente al público brasilero y son cantos gregorianos junto con cantos judíos, sefarditas. Y es muy interesante poder cantar con ellos, que ellos canten nuestras músicas y yo los cantos gregorianos. Regina Celi letare, Alleluia, quia quam maruisti portare, Alleluia. Y bueno, Cantate Domino canticum novum, Laudate Dominum in sancti eius. Y así vamos, entonces, bueno, tengo ese trabajo y tengo otro trabajo más, encontros, que aparte de los monjes tiene 50 chicos de periferia que salieron de la calle, que Brasil hay muchas diferencias sociales a través de la música. Un proyecto muy importante de la Secretaría de Estado de la Cultura, Proyecto Guri, que saca a los niños de la calle a través de la música. Qué bonito. Sí, y yo trabajo con 50 chicos y nos presentamos muchísimo en Brasil. Claro, ¿esa es la diferencia sustancial o qué otras diferencias podemos encontrar desde tu disco Encontros con Celestia? Bueno, Celestia no tiene los chicos y Encontros sí tiene el coro de los niños. Quería preguntarte, quizás esto sea un poco personal, pero recientemente has tenido una hija. Sí, ahora tengo 2. Ahora tienes 2, lo sé. ¿Se ha afectado esta última llegada? Me dio más fuerza todavía, ¿sabes? Es como que con estas 2 niñas tengo mucho más fuerza y bueno, los pocos minutos que tengo son concentradísimos y objetivos, más organizados.
Así estamos. Muy bien. También quería hacerte una pequeña pregunta sobre los vestidos que vistes en tus actuaciones, que son una maravilla de elaboración. Ajá. ¿De dónde has sacado eso? ¿Son vestidos tradicionales, sefardíes? Mire, hemos hecho toda esa búsqueda en el Museo de Jerusalén, Jerusalem Museum, Israel Museum, y Yaakov Hillel, que es el director de todo mi trabajo, los ha dibujado tratando de ser fiel a todas las imágenes fotográficas que tuvimos acceso. O sea, que trabajo histórico encontramos hasta en tus vestimentas, Sí, no solo sí. en tus discos, sino hasta en tu forma de vestir. Y Yaakov Hillel dice una cosa muy interesante, que los figurinos, los trajes, ¿no? ¿Así se dice? Sí, trajes. Que los trajes traen en sí toda la historia de Sefarad. Y conforme van mudando, por ejemplo, yo entro en uno de los espectáculos, porque ahora tenemos varios espectáculos. En el espectáculo Fortuna canta Aladino, empiezo con una novia de Marruecos, ¿no? Con canciones de bodas. Tatetatei, el caballero, te llamaré para mi casa. Escalerica de oro, escalerica de oro y de marfil. Todas esas músicas de bodas, ¿no? Sí. Y bueno, en esas canciones de bodas tengo ese traje que es pesado además, y es es exactamente como se vestían antes, ¿sabes? Qué bonito, o sea, la gente cuando asiste a tus conciertos asiste todo un mundo de sensaciones, no solo de música y de recreación. Precioso. Ahora vamos a dar tu dirección de internet para todo aquel que quiera contactar contigo o tus discos. Es Fortuna Music con C muda, .net. Pues cualquiera que quiera contactar con Fortuna lo puede hacer en esta página web, o si están interesados en conseguir algún disco. Bueno, Fortuna, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros y esperamos en el futuro poder tenerte aquí en los estudios cantándonos en directo, si es posible. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Bien, gracias. Un beso.